Hola a todos, mi nombre es Adrián Bolívar Mejía, yo soy especialista en medicina interna y fellow de cardiología y la idea es continuar con el proceso de revisión de temas que hemos planteado a través de estas diferentes plataformas. El día de hoy vamos a hablar de la evaluación del paciente con bradiarritmia, haciendo énfasis pues en algunas de las características clínicas de estos pacientes y sobre todo en la interpretación y los hallazgos electrocardiográficos. Entonces, como primera cosa, recordar pues que todo tiene un componente histórico, y en esto no es la excepción. Desde hace ya más de 500 años se logró establecer por primera vez la relación entre las alteraciones del ritmo, específicamente la baja frecuencia cardíaca y los episodios sincopales. Con la aparición del electrocardiograma, esta es una de las primeras máquinas que se usaron para tomar electrocardiogramas, se pudo empezar a entender cuáles eran esas alteraciones del ritmo que conllevaban a que el paciente se manifestara con bradicardia y los síntomas asociados. Y así como la tecnología ha tenido que evolucionar y cada vez los electrocardiógrafos son más versátiles, pues también ha tenido que evolucionar la tecnología en cuanto al tratamiento de este tipo de afecciones. Fue así como ya también hace varios años apareció el primer dispositivo de estimulación eléctrica, usualmente pues con una fuente de energía externa, obviamente muy grande y dispendioso, pero fueron las primeras aproximaciones a definir que con la estimulación eléctrica por un dispositivo se podía realizar el tratamiento de las diferentes bradiarritmias y algunos de los retrasos y bloqueos en la conducción cardíaca. Dispositivos que con el pasar de los años también vinieron evolucionando, lógicamente volviéndose más pequeños, con la posibilidad de ser implantados en los pacientes para finalmente llegar a convertirse en los dispositivos que conocemos hoy por hoy, al punto de ser tan pequeños como el tamaño de una moneda. Pero así como ha venido evolucionando el tamaño de estos dispositivos de estimulación eléctrica, también lo ha venido haciendo el conocimiento que nosotros tenemos respecto a las bradiarritmias y las alteraciones del sistema de conducción cardíaco, y fue todo este conocimiento el que en el 2018 la AJA logró condensar en este documento guía que les recomiendo para ampliar la información que vamos a discutir en el presente seminario, el cual a su vez se basa principalmente en lo que nos describe esta guía. Para empezar, pues recordar algunos conceptos básicos respecto al sistema de conducción cardíaco. Entonces, el sistema de conducción cardíaco está comandado en condiciones normales por el nodo sinusal, teniendo en cuenta que a nivel de este nodo se encuentra un conglomerado de células que cuentan con una capacidad de despolarizarse de manera automática a una frecuencia que habitualmente va de 60 a 100 latidos por minuto. Pero el nodo sinusal no es el único tejido que tiene la capacidad de despolarizarse de manera espontánea y generar entonces una frecuencia cardíaca. Esta capacidad también la tienen algunas células presentes a nivel de las aurículas, otras a nivel de los ventrículos y otras que forman parte del sistema de conducción, ya sea a través de los haces que comunican el nodo sinusal con el nodo AB a nivel del nodo auriculoventricular, a nivel del haz de His o en cada una de las ramas, ya sea izquierda o derecha, o en las fibras de Purkinje. ¿Qué característica tienen estos tejidos que pueden a su vez despolarizarse de manera espontánea? Que si bien lo hacen a una frecuencia más baja que la del nodo sinusal. Y es por eso que usualmente es el nodo sinusal el que comanda el ritmo, dado que al estimularse con mayor frecuencia genera una inhibición de todos estos otros potenciales focos que podrían eventualmente tomar el ritmo del corazón. Pero ¿qué sucede cuando este nodo sinusal falla? Pues en su orden se empiezan a activar otros posibles focos. Y con base en esta fisiopatología es que se dan algunos de los hallazgos electrocardiográficos. Entonces, si el nodo sinusal falla, pueden despolarizarse focos a nivel de las aurículas y generarse ritmos atriales. Puede generarse focos de estimulación a nivel del nodo auriculoventricular y generarse ritmos nodales, o puede generarse focos a nivel del sistema de conducción o de los ventrículos y generarse ritmos a nivel ventricular que lógicamente van a frecuencias mucho más bajas. Entonces habitualmente en el nodo sinusal de 60 a 100, en el nodo auriculoventricular habitualmente de 40 a 60 y a nivel de las cavidades ventriculares por parte de los miocitos con frecuencias cardíacas que usualmente son por debajo de 40. Luego, estos ritmos son menos eficientes y pueden generar mayor aparición de síntomas en los pacientes. Cuando hablamos entonces de bradiarritmias hay que tener en cuenta la posibilidad de afecciones cardíacas
que pueden conllevar ese tipo de manifestaciones, y entonces tenemos alteraciones primarias y secundarias. Las alteraciones primarias del sistema de conducción básicamente están relacionadas con el proceso de envejecimiento normal, así como envejece la piel, como envejecen los ojos, como envejece el pelo, pues envejece también el sistema de conducción cardíaco, y ese sistema de conducción envejece mediante la fibrosis de su tejido. Fibrosis que a su vez va a condicionar las alteraciones en la conducción a través de ese sistema. Es por esto que es usual que encontremos alteraciones del ritmo y enfermedad del nodo sinusal en pacientes de edad avanzada, en quienes no hay alguna causa secundaria específica, sino que todo se debe al envejecimiento del sistema de conducción. Pero tenemos unas causas secundarias, dentro de las que es muy protagónica la isquemia, siendo también importantes las enfermedades infiltrativas, el trauma, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, las alteraciones endocrinas o las alteraciones metabólicas. Cualquiera que sea la alteración primaria o secundaria, pues va a llevar a una vía que finalmente se manifiesta en el paciente como bradicardia. Y entonces a nosotros nos llega el paciente con esto y tenemos que identificar cuál de estos mecanismos es el que está explicando la manifestación del paciente, teniendo en cuenta que podríamos eventualmente intervenir a nivel de estos mecanismos y llevar a una reversibilidad de la alteración, o en el caso por ejemplo que sea por el envejecimiento, sencillamente optar por el implante de un dispositivo de estimulación eléctrica siempre y cuando este se encuentre indicado. Entonces hemos hablado de bradicardia pero no la hemos definido. Habitualmente nos han enseñado que la bradicardia se define como una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto, y el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos de hecho así la define. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han hecho estudios poblacionales en los cuales se ha encontrado que en condiciones normales los pacientes pueden tener frecuencias cardíacas más bajas, alrededor de 50, 52, 55 latidos por minuto. Y acá me permito hacer un comentario muy importante, y es tener en cuenta que los pacientes entrenados, deportistas de alto rendimiento o, en nuestro medio, por ejemplo, trabajadores como los albañiles, como las personas que se desempeñan en el ámbito de la construcción, habitualmente tienen trabajos que demandan mayor actividad física y por lo tanto se encuentran acondicionados y de alguna manera entrenados. Luego no es infrecuente encontrarnos con este tipo de pacientes que en condiciones basales manejan frecuencias cardíacas por debajo de los 60 latidos por minuto, siendo esto un hallazgo completamente normal en ellos, teniendo en cuenta que no condiciona particularmente algún síntoma en específico. Con base entonces en estos estudios que se han realizado, se ha propuesto que la frecuencia cardíaca corte para definir la disfunción del nodo sinusal sea 50 latidos por minuto, y pues más adelante vamos a ver algo más al respecto. Hay que tener entonces en cuenta unos conocimientos basales sobre la electrocardiografía. No es la intención en este punto detallar sobre los diferentes intervalos y segmentos normales del electrocardiograma, sino que eso vamos a centrar en el intervalo PR. ¿Por qué en el intervalo PR? Porque va a ser el intervalo protagónico cuando estamos evaluando una bradiarritmia. El intervalo PR entonces comprende la onda P y el segmento PR. En condiciones normales mide de 120 a 200 milisegundos. Siempre que encontremos un intervalo PR por encima de los 200 milisegundos, vamos a tener que sospechar que hay alguna alteración en la conducción auriculoventricular. Y dependiendo de las características electrocardiográficas, pues vamos a definir qué tipo de alteración está presentando el paciente que tenemos enfrente. Es importante también recordar algunas cosas básicas de la interpretación del electrocardiograma. Eso hace referencia a algunos aspectos técnicos, y es tener en cuenta que el electrocardiograma tiene unos cuadritos muy pequeños, otros más grandes, que están resaltados usualmente por unas líneas más oscuras, y cada uno de esos cuadritos pues tiene un valor ya preestablecido en condiciones pues de calibración habitual. Uno de los cuadritos pequeños en el eje vertical, entonces vamos a hablar de voltaje, y en el eje horizontal vamos a hablar de tiempo. En el eje vertical uno de los cuadritos pequeños equivale a 0,1 milivoltios. En el eje horizontal uno de los cuadritos pequeños equivale a 40 milisegundos. De tal forma, uno de los cuadritos más grandes, que tiene 5 cuadritos pequeños, tendría un valor de 200 milisegundos, y a su vez 5 de estos cuadros grandes equivaldrían a 1 segundo. Esto para tener como base cuando iniciemos la interpretación del electrocardiograma en un paciente con bradicardia. Y lo otro a tener en cuenta es el cálculo rápido de la frecuencia cardíaca. Hay diferentes formas que nos han enseñado para calcular la frecuencia cardíaca. Una de ellas es dividir 1500 en el número de cuadritos que podamos contar, pero digamos que esto no es una forma rápida y práctica.
Para ello, pues, se ha establecido que con base en estas líneas que dividen los cuadritos más grandes, pues podemos tener visualmente una aproximación muy precisa de la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Así entonces, lo que tenemos que hacer es tomar como base un complejo QRS y a partir de él ver en qué punto cae el siguiente complejo QRS. De tal manera que se ha establecido que si cae en la siguiente línea gruesa que divide uno de los cuadritos grandes, estaría a una frecuencia de 300 latidos por minuto. Si cae en la siguiente a una frecuencia de 150, en la siguiente a 100, 75, 60, 50 y 42 latidos por minuto respectivamente. Pero, como vemos, entonces, no siempre el siguiente complejo QRS va a caer justo en una de las líneas gruesas. Puede caer entre ellas y cada cuadrito pequeño va a tener un valor diferente según el punto en el que nos encontremos. Así entonces, acá un cuadrito pequeño va a equivaler a 30. Acá, porque entre 300 y 150 hay 150, dividido en 5, 30. Acá cada cuadrito vale entonces 10, porque entre 150 y 100 hay 50, dividido en 5, 10. Acá cada cuadrito va a valer 5, porque entre 100 y 75 hay 25, dividido en 5, 5. Y con base en eso nosotros vamos a hacer el cálculo. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, en este complejo QRS, tenemos aquí 100 y aquí 150. Cada cuadrito vale 10. Luego estaríamos a 100, 110, 120 latidos por minuto. Si hacemos el ejercicio con otro complejo QRS que cae acá, tendríamos que cada cuadrito acá vale 30. Luego 100, 150, perdón, 180, 210, 240 latidos por minuto. Si nos encontramos aquí, entonces cada cuadrito vale 5, a 100 le restamos 5, si aquí cae el siguiente complejo QRS con base en estaríamos a 95 latidos por minuto. Acá estaríamos a 80 porque 75 más 5 da 80. Y así sucesivamente podemos realizar un cálculo muy rápido de la frecuencia cardíaca. ¿Y esto para qué nos sirve? Para ver si el siguiente complejo QRS se encuentra por debajo de la línea en donde nos marcaría una frecuencia de 60 latidos por minuto. Ya aquí estamos empezando a hablar de un paciente con bradicardia. Si bien mencioné previamente que para la definición de disfunción sinusal era por debajo de 50, pues tampoco es completamente habitual tener un paciente con una frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos por minuto. Más aún si estamos ante un paciente sintomático. Siempre es importante individualizar este tipo de situaciones. Entonces, vamos a empezar a hablar con el primer espectro de patologías que conlleva a la manifestación de la bradicardia y es la disfunción del nodo sinusal. La disfunción del nodo sinusal es un síndrome que está compuesto por diferentes afecciones que se manifiestan de formas diferentes a nivel electrocardiográfico. La primera de ellas, bueno, primero nuevamente recordar que el punto de corte de frecuencia cardíaca para hablar de enfermedad del nodo sinusal es 50 latidos por minuto. La primera de ellas va a ser la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal, entonces, ¿qué es? Es un electrocardiograma que por lo demás cuenta con los criterios diagnósticos para ritmo sinusal, es decir, una P precede cada complejo QRS y la onda P es positiva en las derivaciones que tiene que ser positiva, que son todas excepto ABR y V1, en donde en ABR va a ser negativa y en V1 puede ser isodifásica. Cumple con todos esos criterios, pero la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 50 latidos por minuto. Entonces tenemos acá, hagamos el ejercicio, 300, tomamos este como referente, 300, 150, 100, 75, 60, 50, tendríamos una frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos por minuto. Nos encontramos entonces ante una bradicardia sinusal. El siguiente es la bradicardia atrial-ectópica. Ya habíamos mencionado algo al principio. La bradicardia atrial-ectópica se da por una polarización que es atribuible a un foco de marcapasos que se genera a nivel atrial y que no es el nodo sinusal, es decir, en algún miocardiocito que se encuentra a nivel de las aurículas y que va a generar una frecuencia cardíaca por debajo de 50 latidos por minuto. ¿Cómo lo vamos a ver electrocardiográficamente? Acá yo pongo como ejemplo solamente la derivación de 3. ¿Por qué? Porque en condiciones habituales la onda P tiene que ser positiva en D3. ¿Por qué? Porque normalmente la D3 está viendo la cara inferior del corazón. Y en condiciones normales la despolarización de las aurículas que se ve representada en el electrocardiograma por la onda P viene de arriba hacia abajo. Luego en D3 se dibuja una onda que se aproxima, es decir, una onda positiva. Cuando tenemos una bradicardia atrial ectópica podemos tener
una onda P negativa en las derivaciones de la carga inferior, dentro de las que se encuentra incluida D3. ¿Por qué? Porque acá a nivel de las aurículas puede generarse en la parte baja un potencial de despolarización que va entonces hacia arriba, es decir, se aleja de D3. Luego en D3 va a pintarse como una deflexión negativa, como una onda negativa, y es por eso que esta puede ser una clave en el diagnóstico electrocardiográfico. Acá tenemos un ejemplo. Si bien la frecuencia cardíaca en este caso no se encuentra por debajo de 50 latidos por minuto, es un ejemplo de un ritmo atrial ectópico, y podemos observar en este caso como a nivel de D3 y de ABF la onda P se encuentra negativa, teniendo en cuenta que hay un foco de despolarización que va de la parte baja de las aurículas hacia arriba. Y aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es en un paciente que de hecho no tenía patología, era un paciente deportista que se encontraba condicionado en quien en el nodo sinusal se va a generar una frecuencia de despolarización muy baja, y al generarse una frecuencia de despolarización muy baja se pueden generar focos atriales ectópicos que toman el mando del ritmo cardíaco y generan entonces esto que es un ritmo atrial. El siguiente tipo de disfunción sinusal es el bloqueo sinoatrial. El bloqueo sinoatrial electrocardiográficamente se ve como la ausencia de uno o más complejos PQRST con una duración mayor a 3 segundos. Y algo característico es que este tiempo que pasa entre el último complejo PQRST y el siguiente es múltiplo de los intervalos PP precedente. Así puede sonar un poquito enredado, pero vamos a verlo acá entonces. Los intervalos PP precedente son estos, ¿sí? Es decir, esto es un intervalo PP precedente a el bloqueo. Tenemos el episodio de ausencia de complejos PQRST por más de 3 segundos, pero el diagnóstico diferencial acá es bloqueo o pausa. En este caso particular, el siguiente complejo PQRST es múltiplo de los intervalos PP precedentes, porque vean, esto es un intervalo PP y nos vamos con estos intervalos manteniéndolos y vemos que el siguiente complejo PQRST, es decir, la siguiente onda P, el siguiente complejo de despolarización, se genera justo en donde debería generarse si fuera múltiplo de los intervalos PP precedentes. ¿Pero por qué se da eso? Es decir, eso no hay que aprendérselo de memoria, hay que entenderlo. Porque como su nombre lo indica, hay un bloqueo sinoatrial, es decir, hay un bloqueo entre el paso del impulso desde el nodo sinusal hasta las aurículas. Es decir, acá en el sistema de conducción, el nodo sinusal está juicioso, generando un automatismo a la frecuencia que él venía generando el automatismo en condiciones habituales. Solo que ese impulso no está pasando a las aurículas, y si no pasa a las aurículas no se genera el complejo PQRST porque la onda P depende de la despolarización auricular. Pero el nodo sinusal ahí está juicioso trabajando, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entonces con la pausa? La pausa sinusal es la ausencia de uno o más complejos PQRST con una duración mayor también a 3 segundos, pero que usualmente no es múltiplo de los intervalos PP precedentes. ¿Por qué? Porque en la pausa este nodo sinusal se pausó, es decir, no se generó un bloqueo en la transmisión del impulso desde él hacia las aurículas, sino que se pausó y posteriormente se va a reactivar. Y lo más probable es que no se reactive justo siendo múltiplo de los intervalos PP precedentes, sino que se puede reactivar en cualquier momento, y así entonces da la manifestación electrocardiográfica de la pausa, en donde se genera una pausa de 3 segundos, superior a 3 segundos, en donde, como vemos, el siguiente complejo PQRST no coincide con los intervalos PP precedentes, y básicamente esa es la diferencia electrocardiográfica. El paro sinusal, entonces el paro sinusal es la ausencia de evidencia de actividad del nodo sinusal. Es el que es famoso en las películas porque hay una ausencia completa de actividad eléctrica por parte del nodo sinusal. Si no se hace una intervención a tiempo oportuna, pues el paciente va a quedar en asistolia y, como sabemos, esto es uno de los ritmos de paro. Otro de los tipos de enfermedad del nodo sinusal es el síndrome de taquicardia bradicardia. El síndrome de taquicardia bradicardia entonces se caracteriza por, bien sea una bradiarritmia más una taquiarritmia, y la bradiarritmia puede ser bradicardia sinusal, bradicardia atrial ectópica o pausas sinusales que se alternan con periodos ya sea de taquicardia atrial, flúter atrial o fibrilación auricular. ¿Qué es lo más frecuente? Encontrar fibrilación auricular alternada con bradicardia sinusal, pero pues cualquiera de las mezclas en teoría se podría dar.
Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros en el electrocardiograma? Y esto es muy importante tener en cuenta que no es habitual que en un electrocardiograma normal de 12 derivaciones podamos documentar el síndrome de taquicardia bradicardia, es decir, la taquiarritmia y la bradiarritmia. Hay casos en los que se ha documentado a nivel electrocardiográfico esta alteración en un electrocardiograma común y corriente de 12 superficies que tomamos en un momento dado en un paciente. Pero habitualmente el diagnóstico de este síndrome se hace a través de un Holter, dado que en el transcurso de 24 horas sí podemos de manera más fácil documentar episodios de taquiarritmia y episodios de bradiarritmia que se alternan entre sí. De manera ilustrativa, acá yo traigo un ejemplo. Entonces vemos inicialmente un ritmo que se encuentra a una frecuencia cardíaca alta. Vemos acá, por ejemplo, si tomamos este punto de referencia, 300, 150, es decir, estaría más o menos entre 100 y 150 latidos por minuto esta frecuencia. Es una taquicardia de complejos estrechos, irregular, y como ustedes saben, la gran mayoría de las veces una taquicardia de complejos estrechos e irregular se trata de una fibrilación auricular. Entonces vamos a decir que esto es un ritmo de fibrilación auricular, que súbitamente entonces se alterna con una bradicardia sinusal. Entonces así podríamos ver un síndrome de taquicardia bradicardia si lo documentáramos justo en el momento en el que hace la transición entre la taquiarritmia y la bradiarritmia. El siguiente tipo de disfunción del nodo sinusal entonces es la incompetencia cronotrópica. La incompetencia cronotrópica entonces es la respuesta inadecuada a la frecuencia cardíaca al ejercicio o al estrés. Esta respuesta inadecuada se da a nivel del nodo sinusal y se caracteriza por la incapacidad de este nodo sinusal de llevar la frecuencia cardíaca al 80% de la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad del paciente durante el ejercicio o durante situaciones de estrés. Y esa frecuencia cardíaca máxima, con base en esta guía, se define como 220 menos la edad. Hace algunos años esta definición era del 85%. Recientemente se ha adaptado al 80% y de hecho todavía hay controversia entre diferentes autores, porque muchas veces su interpretación no es sencilla, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las veces vamos a tratar de realizar este diagnóstico a través de la prueba de esfuerzo, y como su nombre lo indica, esta prueba de esfuerzo amerita un esfuerzo importante por parte del paciente. Luego pudiéramos tener que el paciente no alcance el 80% de la frecuencia cardíaca máxima porque hizo en verdad un esfuerzo submáximo, más no porque haya una disfunción del nodo sinusal. Tenemos que asegurarnos entonces de que el paciente haga un esfuerzo físico máximo para así, en el caso en el que no alcance el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, podamos establecer de manera más fiable el diagnóstico de incompetencia cronotrópica. Ya habiendo visto entonces los diferentes tipos de manifestaciones que puede tener la enfermedad del nodo sinusal, vamos a ver el otro espectro de alteraciones del sistema de conducción que puede conducir a bradiarritmias y los síntomas asociados a las mismas, que son los bloqueos auriculoventriculares. Entonces los bloqueos auriculoventriculares, como su nombre lo indica, se dan por una alteración de la conducción del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos y han sido clasificados, según los hallazgos electrocardiográficos, en bloqueo auriculoventricular de primer grado, el cual, valga aclarar, no se trata como tal de un bloqueo en la conducción, sino de un retraso en la conducción auriculoventricular. Sin embargo, para efectos educativos y prácticos, se ha dejado como un tipo de bloqueo clasificado en este caso como un bloqueo de primer grado. Tenemos también el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que a su vez se divide en MOVITS 1 y MOVITS 2. Más adelante vamos a ver cuáles son las diferencias de estos dos tipos de bloqueos. Tenemos el bloqueo auriculoventricular 2A1. Con el bloqueo auriculoventricular 2A1 vamos a ver más adelante que es un tipo de bloqueo diferente al bloqueo auriculoventricular MOVITS 2. ¿Por qué lo digo? Porque con frecuencia uno ve médicos, estudiantes y demás que dicen bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVITS 2, 2A1. Y esto está incorrecto, teniendo en cuenta que se trata de un tipo de bloqueo diferente. Y eso no es por capricho, es porque de hecho fisiopatológicamente hay mecanismos diferentes que condicionan que un bloqueo auriculoventricular MOVITS 2 suele tener un peor pronóstico que un bloqueo auriculoventricular 2A1. Ya vamos a ver ahora más adelante el porqué. Está también el bloqueo auriculoventricular avanzado o de alto grado.
veremos más adelante sus características electrocardiográficas, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o también denominado bloqueo auriculoventricular completo. Empezamos entonces con el bloqueo de primer grado, que como mencioné en realidad es un retraso en la conducción auriculoventricular. Y electrocardiográficamente se define por un intervalo PR que es mayor a 200 milisegundos, pero la conducción auriculoventricular es 1 a 1, es decir, todas las ondas P generan un complejo QRS porque todas las ondas P van a tener una conducción auriculoventricular. Electrocardiográficamente entonces, ¿cómo se ve? Se ve como un intervalo PR prolongado, tal cual su definición lo dice. Entonces, para efectos prácticos habíamos dicho que un intervalo PR tiene como valor normal 120 a 200 milisegundos. 200 milisegundos son 5 cuadritos pequeños. Luego, siempre que nosotros veamos un intervalo PR que tiene más de 5 cuadritos pequeños, pues ya sabemos que está prolongado y lo tenemos que medir. Aquí vemos entonces que el intervalo PR está superando ese límite superior de la normalidad, por lo que nos encontramos ante una alteración en la conducción auriculoventricular. Pero vemos que todas las P conllevan a un complejo QRS y que ese intervalo PR es constante en el tiempo. Y estas son las características electrocardiográficas de un bloqueo auriculoventricular grado 1. Tenemos el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOIDS 1, MOIDS 2. Y acá vamos a hablar un poco de eso que habíamos mencionado previamente, la fisiopatología. Y es si el bloqueo es intranodal o es infranodal. Y este intranodal o infranodal hace referencia al nodo auriculoventricular. Y si es infranodal puede ser intraisciano o infraisciano. Siempre que la alteración sea más abajo en el sistema de conducción cardíaca, va a ser más grave. ¿Por qué? Porque los posibles ritmos de rescate van a ser cada vez menos efectivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les había dicho que erróneamente a veces clasificamos el bloqueo auriculoventricular 2 a 1 como un bloqueo grado 2 MOIDS 2. ¿Y cuál es la diferencia? Que la gran mayoría de las veces el bloqueo auriculoventricular MOIDS 2 es un bloqueo infranodal, mientras que el bloqueo auriculoventricular 2 a 1 bien puede ser infraisciano o bien puede ser intranodal. Luego, eventualmente podría tener un mejor pronóstico un bloqueo AB 2 a 1 que tiene una afección a nivel intranodal. Entonces, vamos a ver cuál es la característica del bloqueo auriculoventricular grado 2 MOIDS 1. Y es lo que habitualmente hemos conocido como fenómeno de Wenckebach. El fenómeno de Wenckebach entonces hace referencia a un intervalo PR que se va prolongando de forma progresiva hasta que una onda P no conlleva a generar un complejo QRS. ¿Por qué? Porque no conduce a través del sistema de conducción auriculoventricular. En este electrocardiograma lo vemos muy claro cómo el intervalo PR se viene prolongando de manera progresiva hasta que esta onda P no condujo. El bloqueo auriculoventricular grado 2 MOIDS 2 puede tener un intervalo PR normal o prolongado, pero ¿qué sucede? De manera súbita, una onda P no conlleva a un complejo QRS, es decir, de manera súbita hay un bloqueo de la conducción auriculoventricular. Y este bloqueo tiene un peor pronóstico en comparación con el bloqueo AB grado 2 MOIDS 1, teniendo en cuenta que usualmente, fisiopatológicamente como mencionamos, el daño se da a nivel infraisciano. Acá vemos cómo esta onda P no conduce y cómo esta onda P no conduce, pero los intervalos PR precedentes no se vienen prolongando como sucede en el bloqueo AB grado 2 MOIDS 1. El bloqueo AB 2 a 1. Entonces, este es el bloqueo que les he mencionado. Mucha gente se ve tentada a catalogar como un bloqueo AB grado 2 MOIDS 2 a 1. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que una onda P súbitamente no conduce, ¿cierto? Y esa es la característica del bloqueo AB grado 2 MOIDS 2. Pero no, esto es un tipo de bloqueo diferente por las razones que ya describimos, en donde básicamente una onda P conduce, una onda P no conduce, una onda P conduce, una onda P no conduce, una onda P conduce, una onda P no conduce. Y se puede ver claramente en este ejemplo que les he traído. Después tenemos el bloqueo auriculoventricular de alto grado o avanzado. ¿Cuál es la característica del bloqueo auriculoventricular de alto grado o avanzado? Que hay dos o más ondas P que de manera consecutiva no conducen a un complejo QRS. Lo podemos ver acá.
esta onda P, esta onda P y esta onda P son equidistantes entre sí y son equidistantes con la onda P precedente que sí condujo un complejo QRS, pero las tres de manera consecutiva están bloqueadas y no generan la aparición de un complejo QRS, pudiendo posteriormente aparecer el ritmo sinusal normal y acá nuevamente una onda P que no conduce. Esto es de muy mal pronóstico. De ahí el nombre de que se haya denominado un bloqueo auriculoventricular de alto grado o avanzado. Y tenemos finalmente el bloqueo auriculoventricular completo o bloqueo auriculoventricular grado 3. ¿Qué pasa con este bloqueo? No hay ninguna relación entre las ondas P y los complejos QRS, como hemos mencionado para los bloqueos anteriores. Acá las ondas P, que representan la actividad auricular, van por un lado, equidistantes entre sí, a una frecuencia dada, y los complejos QRS van, que representan la actividad ventricular, van a una frecuencia diferente, equidistantes entre sí también, habitualmente, comandados por un ritmo que parte de un foco de despolarización diferente, lógicamente, al nodo sinusal, que puede ser el nodo auriculoventricular, el sistema His-Purkinje o los miocardiocitos a nivel ventricular. En este caso, como es un complejo QRS estrecho, podemos tener una despolarización a nivel del nodo AB o a nivel del sistema del haz de His. Siempre es muy importante entonces, con base en todas las descripciones que hemos hecho, realizar una evaluación electrocardiográfica muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el diagnóstico fino y preciso se basa en detalles con base en la relación entre las ondas P y su capacidad de conducir a los complejos, a la generación de un complejo QRS. Para esto es muy importante tener trazados de buena calidad y trazados largos. En estos casos particularmente es de gran utilidad el solicitar la realización de un D2 largo. Y también es muy importante tener en cuenta, y esto aplica no solamente para la bradiarritmia, sino para todas las alteraciones electrocardiográficas, nunca rayar los electrocardiogramas, porque acá en los ejemplos que yo traje se ven muy bonitos porque son esquemáticos, pero en los electrocardiogramas a veces las ondas P son pequeñas onditas, y si alguien por casualidad raya el electrocardiograma y tapa esa pequeña onda, eso puede marcar la diferencia entre un diagnóstico certero y un diagnóstico erróneo. Luego, como premisa, nunca rayar los electrocardiogramas y siempre realizar una evaluación cuidadosa de todo el trazado. ¿Cuáles entonces son las manifestaciones clínicas de los pacientes que se presentan con bradiarritmias? Las manifestaciones clínicas son muy variadas y hay que tener en cuenta que pueden ser directamente relacionadas con la bradicardia, como mareo, estados confusionales, alteraciones visuales, presíncope, signos y síntomas relacionados con falla cardíaca o incluso convulsiones, o pueden estar relacionadas con la causa de base de la bradiarritmia. Entonces podemos tener manifestaciones asociadas a la isquemia como dolor torácico, disnea, manifestaciones asociadas a enfermedades infiltrativas sistémicas, a alteraciones endocrinas, como por ejemplo en el estado mixematoso, en el hipotiroidismo descompensado, alteraciones metabólicas, como por ejemplo el paciente que llega en urgencia dialítica con una hiperpotasemia que produce una bradiarritmia severa, o manifestaciones dadas por el trauma quirúrgico, como por ejemplo pacientes que en el posoperatorio no solamente tienen una alteración del sistema de conducción, sino que a su vez pueden tener un taponamiento cardíaco, un choque de etiología vasoplégica, un choque de etiología cardiogénica, etc. Digamos que la manifestación más severa que se puede dar, excluyendo la muerte súbita, es el síncope. Y es precisamente uno de los síntomas cardinales cuando nosotros estamos sospechando o evaluando un paciente con bradiarritmias. Es muy importante tener en cuenta también en este espectro de sintomatología que las manifestaciones clínicas pueden estar dadas por efectos de algunos fármacos que también pueden estar explicando la aparición de las bradiarritmias. Así entonces, hay que tener en cuenta que el gold estándar para realizar el diagnóstico etiológico de un síncope relacionado con una bradicardia es documentar la bradiarritmia de manera concomitante a la sintomatología. Por ejemplo, en un monitoreo de Holter en el que el paciente ha descrito a las 2 de la tarde
me sentí mareado, sentí que me iba a desmayar y cuando nosotros vamos y revisamos el trazado en el Holter, documentamos que justamente a las 2 de la tarde el paciente hizo, por ejemplo, este electrocardiograma. ¿Que se trata de qué? De un bloqueo AB avanzado, teniendo en cuenta que hay más de 2 ondas P consecutivas que no conducen, que no generan una conducción auriculoventricular. Este sería el gol estándar, realizar una correlación electrocardiográfica y clínica con la sintomatología, que acá se ve sencillo, pero justamente es ese el punto que en muchas ocasiones genera más dificultad en la práctica clínica. ¿Qué sucede con los hallazgos electrocardiográficos? Que en los hallazgos electrocardiográficos, aparte de lo que ya nosotros hemos mencionado previamente, se tiene que evaluar la continuidad o intermitencia de los hallazgos, es decir, no siempre ese bloqueo se va a manifestar cuando nosotros tomemos el electrocardiograma del paciente. Podemos tener que el paciente llega con los síntomas, luego le tomamos el electro y en el electro no se ve la alteración de base. ¿Por qué? Porque es intermitente. La duración de esta alteración, la hora de presentación es muy importante. No es lo mismo tener un bloqueo MOVITS 1 o MOVITS 2 a las 2 de la tarde o una bradicardia de 45 latidos por minuto a las 2 de la tarde que tener cualquiera de estas manifestaciones a las 2 de la mañana. Más adelante veremos que este tipo de alteraciones del ritmo, estas bradiarritmias a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, en estados de sueño, no necesariamente generan la presencia de una patología. Y es muy importante tener en la evaluación electrocardiográfica, lo que mencioné previamente, el hecho de que estas alteraciones se asocien con la sintomatología del paciente. ¿Cómo se realiza entonces la evaluación del paciente con bradicardia? Pues primero, con lo primero que se debe evaluar cualquier otro paciente, que es una excelente historia clínica, una muy buena anamnesis. Y en este caso en particular es supremamente importante hacer un interrogatorio detallado sobre cuándo empezaron los síntomas, desde hace cuánto empezó la sintomatología. Se relaciona el inicio de esos síntomas con la aparición de alguna otra enfermedad, es decir, venga, a usted le empezaron a dar los síntomas después de que presentó ese infarto, a usted le empezaron a dar los síntomas después de que le diagnosticaron esta enfermedad y le empezaron a dar este tipo de medicamentos. Y ahí es muy importante lo que acabo de mencionar, detallar si el inicio de la sintomatología se encuentra relacionado temporalmente con el inicio de algunos fármacos. Todo esto es supremamente importante para tener como base una historia de buena calidad a partir de la cual empezar un estudio etiológico del paciente. Es muy importante acá tener entonces, evaluar la frecuencia de los síntomas, la duración de los mismos, la severidad, ha presentado caídas, ha tenido traumas importantes asociados a las caídas, ha tenido pérdida del conocimiento, hay algunas circunstancias asociadas, es decir, el paciente ha tenido síncope parado, sentado o acostado. Es mucho más grave tener un síncope estando acostado o estando en posición sedente que estando parado en la fila de un banco a las 12 del mediodía. Es diferente presentar un síncope mientras se está haciendo ejercicio, que es una condición muy grave, a presentar un síncope inmediatamente después de terminar el ejercicio, que es una condición en la mayoría de las circunstancias benigna. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? ¿Cuáles son los factores aliviantes? Todo eso es importante detallarlo. Los antecedentes, entonces, es importante realizar un interrogatorio indagando por cualquier potencial factor de riesgo cardiovascular. La historia familiar, los antecedentes farmacológicos y los antecedentes epidemiológicos. Y es muy importante realizar siempre una revisión por sistemas dirigida para que no se nos vaya a pasar ningún síntoma que potencialmente pueda darnos clave sobre el diagnóstico del paciente. Ahorita al final veremos unos ejemplos, unos electrocardiogramas que vamos a desarrollar, digamos, a manera de taller. Como mencioné inicialmente, las causas pueden ser muchas. Vean ustedes que podemos tener muchas causas que conlleven a alteraciones del ritmo, ahora de arritmias. Luego, esto resalta la importancia de un excelente interrogatorio. Cuando hablamos de medicamentos, el listado tampoco es corto. Si bien no todos estos medicamentos son de uso muy frecuente, pues sí pueden ustedes identificar en esta lista algunos medicamentos que ustedes ven que se formulan de manera habitual. ¿Cuáles? Los betabloqueadores, la clonidina, la amidodarona, la fenitoína o la digoxina, que son algunos de los medicamentos con los cuales están más familiarizados la mayoría de los médicos, ya sea de atención primaria o incluso especialistas no relacionados con el área de la cardiología.
Proseguimos entonces con un excelente examen físico. El examen físico entonces se tiene que realizar de manera organizada, en sentido cefalocaudal, o como el médico que esté en proceso de evaluación se sienta más cómodo, siempre y cuando no se pase ningún detalle. Haciendo énfasis obviamente en la evaluación del sistema cardiovascular. Se tienen que evaluar las carótidas, la auscultación cardiopulmonar, los pulsos y demás aspectos relacionados, en los cuales en este momento pues no vamos a profundizar, pero que son importantes. Por ejemplo, las características de los ruidos cardíacos, en los cuales se tiene que determinar la intensidad de los ruidos, la frecuencia de los mismos, la ritmicidad o la presencia de soplos o algunas otras alteraciones como frote o galope que nos indiquen o nos puedan sugerir que hay una cardiopatía de base. No se nos debe pasar en estas circunstancias la evaluación del punto de máximo impulso, el cual al estar desplazado hacia la izquierda o hacia abajo, pues nos sugiere de base una posible dilatación de las cavidades cardíacas relacionada, por ejemplo, con una falla cardíaca de base. Entonces, ¿qué estudios o qué métodos de evaluación no invasiva tenemos para el estudio de las bradiarritmias? El primero, pues el electrocardiograma, lo hemos venido mencionando desde el principio de la charla. Evaluar estas características en el electrocardiograma. En pacientes que se presentan con síncope es importante tener en cuenta el electrocardiograma inicial solamente puede conllevar el diagnóstico más o menos en el 5% de los casos. Luego, por favor, en los pacientes que tienen síntomas sugestivos de bradiarritmias, más aún en pacientes con síncope, cuya causa pues no siempre va a estar relacionada con bradiarritmias, sino con algunas taquiarritmias, no nos tranquilicemos si nos encontramos con un electrocardiograma inicial normal, porque como ven ustedes, la regla de hecho es que ese electrocardiograma inicial no nos lleve de manera definitiva al diagnóstico, pero sí nos puede permitir evaluar alteraciones adicionales que nos puedan aumentar el riesgo de tener alguna cardiopatía de base que predisponga ya sea a la presencia de taquiarritmias o de bradiarritmias, que es de lo que estamos hablando hoy. Por ejemplo, que veamos la presencia de ondas Q en la cara inferior, lo cual nos sugiere un infarto de cara inferior, el cual con frecuencia se encuentra asociado a alteraciones del ritmo, específicamente a bradiarritmias. O podemos ver también signos de cardiopatía dilatada que puede dar como base el sustrato para que se generen alteraciones del ritmo. Luego, ese electrocardiograma, si bien puede no darnos el diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos, sí puede llevarnos a una aproximación muy acertada de la causa de la sintomatología del paciente. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces? Hay que tener en cuenta que definitivamente hay algunas cosas que aumentan el riesgo de que los síntomas sean de origen cardíaco. Y es el tener un antecedente de una enfermedad cardíaca, el tener alguna alteración electrocardiográfica, aun cuando esa alteración no nos dé el diagnóstico definitivo, o tener las ambas. Y es por eso que este tipo de alteraciones se han incluido en algunos de los scores de riesgo para la evaluación del paciente que se presenta con síncope. Y miren este estudio, una cosa que nos arroja que es importante, y es el número de estudios que se ha tenido que realizar en algunos de estos pacientes para poder llegar al diagnóstico. Vean ustedes, 18 electrocardiogramas, 2 Holter, diferente número de estudios diagnósticos, todos dirigidos a encontrar un solo diagnóstico. Es decir, en muchas ocasiones el paciente no le basta con 1, con 2, con 3, con 4 electrocardiogramas, ni con 1, ni con 2 Holter. Muchas veces puede ser verdaderamente un reto encontrar el diagnóstico del paciente, pero siempre tenemos que basarnos en las manifestaciones clínicas. Si las manifestaciones clínicas continúan apuntando a que el paciente tenga una bradiarritmia, como por ejemplo la presencia de un síncope, nosotros tenemos que seguir buscando alguna etiología en ese paciente y no quedarnos con la tranquilidad que nos puede dar un estudio electrocardiográfico o más aún un Holter normal, porque como veremos más adelante el rendimiento tampoco es excelente. Entonces se tiene que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones en todos los pacientes. La prueba de esfuerzo. La prueba de esfuerzo es un estudio que usualmente no se emplea mucho en la práctica clínica diaria para el estudio de las bradiarritmias, pero tiene su cabida, tiene su utilidad. La gran mayoría de las veces los médicos solicitan pruebas de esfuerzo para la evaluación de la cardiopatía isquémica. Pero en el estudio de las bradiarritmias tiene un papel muy importante siempre y cuando esté bien indicada. Entonces, si bien no es un estudio de rutina,
puede ser de utilidad sobre todo en esos pacientes que presentan síntomas durante o inmediatamente después del ejercicio, porque nos puede documentar o descartar la presencia de alteraciones electrocardiográficas durante su realización. ¿Qué vamos a buscar entonces en la prueba de esfuerzo? Incompetencia cronotrópica, que ya lo definimos previamente como la incapacidad para alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima en el ejercicio. Podemos evaluar síncope neuralmente mediado inducido por el ejercicio o alteraciones en la conducción que sean secundarias a isquemia inducible durante el esfuerzo realizado en esta prueba. El rendimiento va a ser mayor en pacientes con alteración estructural de base o alteraciones en la conducción intraventricular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un sistema de conducción enfermo, la única manifestación no necesariamente va a ser el bloqueo auriculoventricular, por ejemplo. Podemos tener un bloqueo auriculoventricular que es intermitente, que no vimos en el electrocardiograma inicial, pero por ejemplo, el ver en ese paciente un QRS ensanchado ya nos está sugiriendo que el sistema de conducción está enfermo. O ver un bloqueo de rama derecha, o un bloqueo de rama izquierda, o un hemibloqueo anterosuperior. Todas estas cosas, si bien no nos están dando el diagnóstico definitivo, nos están diciendo, vea, este paciente tiene el sistema de conducción enfermo. No sería improbable que verdaderamente esté haciendo un bloqueo grave que no estemos documentando en el electrocardiograma actual. Por eso, este tipo de pruebas también tienen un mayor rendimiento en los pacientes que de base tienen una alteración en la conducción intraventricular. En pacientes en los que ya nosotros hemos hecho un diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular grado 1, pero que es un PR muy prolongado por encima de 300 milisegundos, la prueba de esfuerzo nos puede ayudar a correlacionar este bloqueo de grado 1, que usualmente no produce síntomas, con síntomas relacionados con el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando hay un PR muy prolongado, por encima usualmente de 300, 350 milisegundos, puede darse como un efecto de disociación mecánica entre las aurículas y los ventrículos, y esto genera la presencia de sintomatología. Ahora, en pacientes con bloqueo de grado 2 y en pacientes con bloqueo de 2A1, contribuye a definir si el bloqueo se encuentra a nivel nodal o infranodal. ¿Por qué? Porque si el bloqueo está a nivel nodal, nosotros esperaríamos que la frecuencia cardíaca aumente y el bloqueo mejore durante el ejercicio. Sin embargo, si el bloqueo es infranodal, es menos probable que ese bloqueo mejore durante el ejercicio. Y eso es una clave diagnóstica muy importante a tener en cuenta para cuando vayan a interpretar una prueba de esfuerzo en el contexto de un paciente que tenga cualquiera de estas dos alteraciones. El Holter ha sido en muchas ocasiones de manera errónea sobrevalorado. Si bien es un estudio muy importante, muchas veces lo sobrevaloramos y entonces solicitamos un Holter y creemos que el Holter nos va a dar el diagnóstico del paciente y nos va a solucionar el problema. Y muchas veces lo que hace es confundirnos más. ¿Por qué? Por la inadecuada interpretación. Entonces pedimos el Holter llega, está normal y ya creemos entonces que el paciente no tiene nada y no es así. Veremos por qué. El rendimiento del Holter en el estudio de la bradarritmia suele ser menor al 15%. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo que hemos dicho, los hallazgos electrocardiográficos pueden ser intermitentes y pueden no manifestarse durante esas primeras 24 horas en las que estamos haciendo el monitoreo Holter. Podemos implementar entonces la realización de Holter de 72 horas o de una semana para ampliar, digamos, el rendimiento diagnóstico. En pacientes que tienen síntomas no específicos que plantean la sospecha de una arritmia cardíaca como causa de los mismos, dichos síntomas se hacen manifiesto hasta en un 1/3% de los pacientes, mientras que se encuentran en el Holter sin que se evidencie una arritmia cardíaca asociada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente les dice que cuando tenía el monitoreo Holter presentó los síntomas, pero el Holter es normal, esto sí tiene gran utilidad, porque nos puede ayudar a descartar que los síntomas que está presentando el paciente sean secundarios a alguna alteración del ritmo cardíaco. Luego, ojo, siempre es muy importante preguntarle al paciente si durante el monitoreo presentó o no presentó la sintomatología. Siempre los monitoreos a mayor tiempo pues van a tener un mayor rendimiento. Veamos esto, un monitoreo Holter durante 72 horas puede documentar bradiarritmias significativas hasta en el 11% de los pacientes, mientras que durante 24 horas solo las va a documentar en alrededor del 4% de los pacientes. La realización del ecocardiograma. El ecocardiograma es un estudio supremamente útil siempre y cuando se use de manera adecuada. Es muy difícil justificar
que en un paciente con una bradiarritmia no vayamos a realizar un ecocardiograma. Y esta guía nos propone la realización del mismo. ¿Para qué? Para buscar alguna cardiopatía de base, enfermedad valvular, anomalías congénitas que puedan relacionarse con alteraciones del ritmo o con los síntomas que está presentando el paciente, la presencia de tumores que pueden infiltrar el sistema de conducción, en contextos específicos la presencia de infecciones que puedan infiltrar el sistema de conducción, como por ejemplo los abscesos, procesos infiltrativos, enfermedades de los grandes vasos o enfermedades del pericardio. Todas estas alteraciones pueden potencialmente ser documentadas por medio de la evaluación ecocardiográfica. Además, en los pacientes que se presentan con disfunción sinusal, algunos parámetros ecocardiográficos como el volumen de fin de diástole, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, se han encontrado asociados con una mayor probabilidad de presentar síncope, falla cardíaca o incluso taquiarritmias atriales concomitantes. Entonces, básicamente la guía nos dice, vea, si usted tiene un bloqueo completo de rama izquierda, un bloqueo de grado 2 MOVIS 2, un bloqueo de alto grado, un bloqueo grado 3, es decir, un bloqueo completo, haga el ecocardiograma. Y si no tiene ninguno de estos bloqueos, pero tiene otros diferentes, como por ejemplo un bloqueo de grado 1 o un bloqueo MOVIS 1, pues, y usted tiene la sospecha de que haya alguna cardiopatía estructural, igual puede hacer el ecocardiograma. Conclusión, la realización del ecocardiograma se da con base en el juicio clínico, siempre y cuando ustedes quieran evaluar o descartar la presencia de una cardiopatía, que a mi concepto va a ser en la mayoría de las ocasiones en que tengamos un paciente con una alta sospecha de tener una bradiarritmia o con signos o síntomas sugestivos de una bradiarritmia o una etiología cardiovascular, es decir, el ecocardiograma casi que no se nos podría pasar. La resonancia y la tomografía. En cuanto a la resonancia y la tomografía, pues son estudios que nos permiten hacer una mejor caracterización anatómica en algunas situaciones específicas, como por ejemplo en procesos infiltrativos que pueden afectar el corazón, como la sarcoidosis, la amiloidosis o la hemocromatosis. Son importantes también para evaluar la cardiopatía isquémica y muy importantes para evaluar la cardiopatía congénita. Siempre tiene que definirse la realización de resonancia o TAC con un muy buen juicio clínico, usualmente a cargo de un médico especialista, ya sea un internista, un cardiólogo o algún otro médico que trabaje con las enfermedades cardiovasculares, porque son estudios que no están exentos de complicaciones. Por ejemplo, la tomografía usa radiación ionizante, la resonancia usa medios de contraste y son estudios que sí son más costosos que otros estudios que pueden tener mayor rendimiento y pueden, como vemos, no estar siempre justificados, pero siempre que haya alguna sospecha, una enfermedad que pueda evaluarse de mejor manera por medio de la tomografía o la resonancia, pues se debería optar por estos estudios. ¿Qué estudios de laboratorio vamos a pedir? Entonces, definir o delimitar los estudios de laboratorio que podemos pedir en el paciente con una bradiarritmia es muy difícil porque, como vimos previamente, pues son muchas las alteraciones sistémicas que pueden conllevar a una manifestación dada por una bradiarritmia. Luego, la elección de este tipo de estudios siempre tiene que estar correlacionada con las manifestaciones del paciente. Sin embargo, hay algunos estudios que no pueden faltar, como la realización de los electrolitos o, por ejemplo, las pruebas de función tiroidea. Esto en concomitancia con otro tipo de estudios según la sospecha clínica que se dé con base en la evaluación y el examen físico que nosotros le hemos hecho al paciente. Algo muy importante y que casi no se piensa habitualmente, pero que cada vez estamos más sensibilizados en buscar en los pacientes con bradiarritmias, es la apnea del sueño. La apnea del sueño es una condición que suele asociarse mucho con alteraciones del ritmo cardíaco, especialmente con bradiarritmias. La noche cada vez es más importante en el estudio de las enfermedades cardiovasculares. No solamente en el estudio de las bradiarritmias, también en el estudio de la hipertensión. Sabemos que muchos de los eventos cardiovasculares se presentan al final de la madrugada. Luego, el tener presente las alteraciones que presentan los pacientes durante el sueño es muy importante para el abordaje de muchas enfermedades cardiovasculares. En condiciones habituales podemos encontrar bradicardia sinusal hasta en el 40% de los pacientes durante la noche, incluso episodios de paro sinusal, bloqueos sinoauriculares o bloqueos auriculoventriculares, sin que esto necesariamente represente una alteración patológica en el paciente. Entonces es muy importante, cuando reciban un Holter, ver siempre si tuvo alguna de estas alteraciones, a qué hora la presentó. Porque si el paciente tuvo una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto a las 2 de la mañana y no tiene ninguna otra alteración en el Holter, lo más probable es que esa
frecuencia cardíaca sea completamente normal y no represente una alteración. Igual si presenta un bloqueo auriculoventricular de segundo grado a las 3 de la mañana y no tiene ninguna otra alteración, pilas, porque explicar los síntomas del paciente solo por ese hallazgo puede llegar a ser erróneo y a retrasar la correcta realización de otro diagnóstico que sí está explicando los síntomas del paciente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Es importante tener en cuenta entonces que en los pacientes que tienen bradiarritmias deberíamos buscar alteraciones del sueño por medio de la realización de una polipsomnografía. Pero en pacientes que nosotros recibamos ya después de haberse implantado un marcapasos, también deberíamos, si nunca se ha hecho el tamizaje para alteraciones del sueño, realizarlo, porque es posible que estos pacientes tengan una alteración del sueño que no fue diagnosticada y que se beneficien de este diagnóstico aun cuando ya se ha dado tratamiento para la bradiarritmia que le fue previamente documentada. Hay algunos estudios de evaluación invasiva, sobre todo en pacientes en los que todas las pruebas no invasivas no han logrado llegar a un diagnóstico certero y en pacientes que tienen síntomas muy infrecuentes que hacen que sean difíciles de evaluar por métodos no invasivos. Por ejemplo, un paciente que hace síncopes cada 2 meses, pues es muy difícil que el diagnóstico, que si se vea alguna causa electrocardiográfica, específicamente una bradiarritmia, pues podamos cogerla con un Holter ya sea de 24 horas o de 7 días. Entonces vamos a tener algunos estudios como por ejemplo el implante de monitores de eventos o el estudio electrofisiológico. El estudio electrofisiológico es un procedimiento invasivo que se hace a través de la inserción de un catéter, pero que básicamente permite evaluar la presencia de diferentes arritmias por medio de la inducción de las mismas o alteraciones en el sistema de conducción. Básicamente el objetivo es evaluar la presencia de alteraciones a nivel de la función del nodo sinusal o el sistema de conducción auriculoventricular, pudiendo llegar a localizar anatómicamente el punto en donde se encuentra esta alteración. También es muy importante, ¿por qué? Porque en pacientes en quienes inicialmente se sospechen bradiarritmias, como por ejemplo los pacientes que se presentan con síncope, puede finalmente a través del estudio electrofisiológico documentarse que en realidad la causa de los síntomas no era una bradiarritmia, sino una taquiarritmia, y eso es perfectamente válido. Siempre se reserva, como dije, para pacientes en los que por otros métodos no se haya logrado llegar a un diagnóstico y el rendimiento diagnóstico, como ven ustedes, yo pongo ahí un rango muy amplio del 2 al 92%, porque es que depende de los estudios en los que, depende del estudio que estemos leyendo y me di a la tarea y encontré que dependiendo del estudio, la calidad técnica, el centro y la experiencia, se han reportado rendimientos diagnósticos que van del 12 al 92%, pero habitualmente pues va a ser un rendimiento diagnóstico relativamente bueno. Ya habiendo visto entonces las bases teóricas, vamos a pasar a resolver unos electrocardiogramas. Como estamos realizándolos a través de este video que va a quedar pregrabado y cargado en una plataforma en internet, pues básicamente yo pongo el electrocardiograma y vamos a dar un tiempo para que cada uno busque el diagnóstico. Si es necesario pues lo pausan porque después el diagnóstico va a aparecer al final de la diapositiva. Luego, para que no se interrumpan y no se dañen el ejercicio, pueden pausarlo. Entonces el siguiente es este electrocardiograma. No vamos a dar mayores características clínicas de los pacientes. Vamos a suponer que esto es un paciente de 60 años que se presenta con un síncope y con algo de disnea durante el ejercicio, y pues ustedes van a estar encargados de la evaluación electrocardiográfica. Pueden pausar en este momento el electrocardiograma, dado que voy a proseguir a dar el diagnóstico. Entonces lo pausan en este momento y ya después de que tengan una aproximación diagnóstica, lo vuelven a retomar y ven si estuvieron de manera acertada. Entonces en este caso podemos ver que estamos ante un bloqueo auriculoventricular 2A1. Vean ustedes acá, sobre todo en este dedo largo, cómo hay una onda P que conduce a un complejo QRS que se alterna siempre con una onda P que no conduce a un complejo QRS. Vean que se van alternando. Y esto electrocardiográficamente pues hace el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular 2A1. El siguiente caso corresponde a un paciente que acude a la consulta externa y se encuentra completamente asintomático. Entonces nuevamente ustedes van a realizar una aproximación diagnóstica y a continuación pueden pausarlo porque yo voy a proceder a dar el diagnóstico. Entonces, todos estos electrocardiogramas pueden tener alteraciones adicionales, pero nos vamos a centrar en el tema que hemos revisado hoy. Entonces, de entrada, ¿qué nos llama la atención? La frecuencia cardíaca, 300, 150, 100, 75, 60, es decir, la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de 60 latidos por minuto.
Pero vemos que hay una onda P precediendo cada complejo QRS, que la onda P es negativa en ABR, es positiva en el resto de las derivaciones, excepto en V1, en donde es isodifásica, hallazgo que puede ser completamente normal. Vemos que no hay ninguna prolongación del intervalo PR, está menor a 5 de los cuadritos, es decir, se encuentra por debajo de 200 milisegundos, luego es un intervalo PR normal. Con base en esto hacemos el diagnóstico de una bradicardia sinusal. El siguiente electrocardiograma se da en un paciente con antecedente de enfermedad renal crónica que ingresa traído por sus familiares porque tuvo un episodio de síncope. En el momento el paciente ya está alerta, pero se registró objetivamente un episodio de síncope. Vamos a proceder al diagnóstico. Entonces, ¿qué ven ustedes? Ven ustedes que hay unas ondas de actividad auricular que no se relacionan con las ondas de actividad ventricular. Y también pueden ver ustedes que las ondas de actividad auricular van a una frecuencia mayor que las ondas de actividad ventricular. Acá nosotros podemos observar cómo se encuentran ocultas, incluso dentro de los complejos QRS, las ondas de actividad auricular que corresponden a las ondas P. Y cómo la actividad ventricular va mucho más lenta que esta frecuencia auricular que nos están señalando acá las flechas. Esto nos refleja una disociación auriculoventricular y un bloqueo auriculoventricular completo. Este otro caso, en un paciente que consulta el servicio de urgencias por un episodio sincopal, vamos a proceder a dar el diagnóstico y nuevamente podemos ver acá en este dedo largo que hay una onda P que no conduce alternada con una onda P que conduce, una onda P que no conduce alternada con una onda P que conduce, una onda P que no conduce alternada con una onda P que conduce. Y acá tenemos entonces un diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular 2-1. Este es el último electrocardiograma. Vamos a proceder ahora a dar el diagnóstico. Entonces vemos primero que para algunos puede ser un poco difícil identificar las ondas de actividad auricular, pero acá se ven claramente las ondas P. Hay una onda P que precede cada complejo QRS y lo podemos confirmar acá en este dedo largo. Pero, ¿qué nos llama la atención? Que, por ejemplo, acá se ve claramente que entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS hay más de uno de los cuadros grandes, es decir, hay más de 5 cuadros pequeños. Luego ya sabemos que este intervalo PR mide más de 200 milisegundos. Así entonces, tenemos el diagnóstico de un bloqueo auriculoventricular de primer grado o un retraso en la conducción auriculoventricular, pues, pero lo denominaremos bloqueo auriculoventricular de primer grado. Eso es todo entonces, yo espero de verdad que les haya servido bastante. Cualquier duda o pregunta la pueden hacer pues en los comentarios relacionados a este video, así como si de pronto desean que se revise algún otro tema relacionado pues con el área de la cardiología, también lo pueden anotar y hacemos una charla relacionada con el mismo. Muchas gracias por la atención, muchachos, y espero que les haya servido bastante la charla. Intentamos que fuera pues lo más didáctica posible, ir despacio para que pudieran entenderlo de una manera adecuada. Muchas gracias.